Hola, Dios te bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este video y quiero decir bienvenidas, porque por allí lo están viendo hombres, pero sobre todo mujeres que se han interesado en el título Biblia de Estudio para Mujeres de Editorial Holman, Biblia de Estudio versión Reina Valera 60. Aquí tenemos dos de los formatos, tapa dura y tapa versión de lujo en caja de esta Biblia que es como un manjar, ¿viste? Es como ese salmón rosado con un poco de salsas al champiñón, realmente edificante y muy nutritiva para nuestra vida espiritual. Ya vamos a ver todas sus herramientas en esta reseña, así que ¡comencemos! Sí, es la Biblia de Estudio para Mujeres de Editorial Holman, y aquí tenemos la de tapa dura y quiero decirles ya que tengo aquí cuáles son las medidas de esta Biblia, que es una Biblia de estudio tamaño en formato estándar como todas las demás Biblias de estudio para que se pueda leer bien y ver todas las herramientas que tiene. Las medidas son 24 centímetros de alto por casi 17 de ancho por 4 centímetros de lomo. Sí, aquí muchísima información, versión Reina Valera 60. Voy a dejar aquí la que es de tapa dura, sí, para poder presentarles la versión de lujo en caja cerrada. Y es lo lindo que tiene esto, que abrís y te vas a encontrar con una Biblia en símil piel, así en duotono, con este grabado hermoso. Miren lo que es extraordinario y sobre todo lo que todos estamos haciendo últimamente, comprar una Biblia de estudio de lujo. Esto. Y acá es cuando vos querés tener un pulmón más grande. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de oler por más tiempo. Pero Rodos, podés oler varias veces. Sí, es verdad, no lo había pensado. Así que vamos para ese lado. Ay, hay tantas cosas. El aroma, el cuero, hay muchos olores mezclados, es una experiencia extraordinaria. Así que bueno, como les dije, aquí tenemos la versión de lujo, ¿sí? Y vamos a ver los formatos que tenemos, en este caso, esta que es la versión de tapa dura. Y también hay una en color verde, la estamos viendo en pantalla aquí, que es la versión de tapa dura en color verde, el formato que es también accesible en tapa dura. Luego, en las versiones de lujo tenemos otra tapa más, que es la color marrón, que estamos viendo. Y por último tenemos una que es muy parecida a esta, que es también floreada con esta tonalidad y es la que estamos viendo en pantalla. Nosotros en este caso solamente tenemos esta de tapa dura y esta, la versión de lujo, que es la que vamos a utilizar para hacer esta reseña. En sí abrimos la Biblia y luego de la primera hoja, que es la hoja de la portada de obsequio, donde vos podés obsequiarle esta Biblia a tu esposa, a tu mamá, a tu hija, y le va a venir muy bien, muy bien. O si estás aquí, hermana, podés obsequiártela a vos misma. Es un excelente regalo en cualquier época del año. Bueno, aquí tenemos luego todo lo que tiene que ver con la familia de quien compró esta Biblia, ¿sí? Un árbol genealógico de la esposa, el árbol genealógico del esposo, en el caso de que estés casada o casado. Luego aquí tenemos una nota sobre la Ketubá, que si te interesa algún día hacemos un Biblia de estudio en acción y te mostramos lo que dice este texto exclusivamente acerca del matrimonio judío. Bueno, vamos a lo que es la Ketubá entonces. Luego de saber qué es, nos dice aquí y nos da los datos de la boda, la fecha. Allí pones todos los datos que sirven como anotaciones que pueden quedar de recuerdo para tu futuro, ¿no? Luego tenemos hitos familiares y aquí tenemos diferentes acontecimientos importantes en la familia que los podés aquí volcar en la escritura aquí a través de cada una de estas hojas. Luego mis madres espirituales, y recuerden que este concepto de madre espiritual o padre espiritual, que algunas personas comparten y otras no, en realidad tiene que ver más que nada, sin llevarlo tan así como pero ¿qué pasa con esto? ¿Debo llamar padre a mi Padre Celestial solamente? Pero en la expresión de discipulado, el apóstol Juan le decía hijito,
hijitos, por ejemplo, ¿no? Haciéndose pasar como si él fuera padre, su padre, o cuando el apóstol Pablo dice a quien engendré en mis prisiones, ¿no? Cuando habla de Onésimo, engendrar como si fuera su padre espiritual. Bueno, desde ese aspecto es que lo trata la Biblia, y a mí personalmente no me parece mal. Ahora, si la persona que lo usa se agranda y se pone en un lugar de autoridad y exige respeto, eso ya es peligroso, pero no está mal para mí esto. Pero aquí tenemos el texto de mis madres espirituales y ahí está para que pongan sus nombres y los datos del don espiritual que tienen y los pasajes, el pasaje bíblico que, bueno, le ha hablado, ¿no? En esa ocasión. Luego comienza la Biblia de Estudio para Mujeres, Reina Valera 60. En sí, luego de un texto de presentación, tenemos aquí el índice general, donde tenemos todos los artículos que están previos a la Biblia, luego los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, luego las conexiones, que ya la vamos a ver, que van a estar allí, y las herramientas que están después de la Biblia al finalizar. Muy, pero muy bueno. Y en principio, hablando de las herramientas que están previas a la Biblia, tenemos en sí una introducción a la Biblia de Estudio para Mujeres, un texto que nos habla específicamente de la Biblia, sus especificidades, justamente por quién fue hecha. Cada una de las herramientas fue construida por mujeres para mujeres. Y esto está muy bueno, ¿por qué? Porque no es una Biblia que yo te puedo decir, si sos varón, comprátela, porque tiene muchos temas muy aplicables y entendibles y sobre todo específicos de la femineidad, ¿vieron? Entonces es para una Biblia para mujeres realmente, y en sus herramientas se vuelca en esa información. Luego tenemos aquí el artículo Cómo estudiar la Biblia, y este es un artículo que está muy bueno verlo para poder llevar adelante en base a respuestas a preguntas como lo son: ¿cómo comienzo el estudio personal de la Biblia? ¿Qué debo buscar en esta lectura personal de texto? ¿Qué clases de texto debo usar? Y entre nosotros, ¿cómo interpretarlos correctamente? También te los dice aquí y te da una guía de cómo ir transitando el camino de la interpretación bíblica. Muy bueno. Y hablando de la interpretación bíblica, aquí tenemos un cuadro de las reglas generales para la hermenéutica. Recuerden que la hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica específicamente. Entonces, está muy bueno tener esta información que de alguna manera también nos forma. Aquí tenemos el artículo La vida cristiana, ¿sí? Un artículo sobre la vida cristiana dándonos una pauta general de lo que son ciertos conceptos que van a estar en la Biblia y que son necesarios comprender previo a la lectura de la palabra del Señor. Luego tenemos aquí el cuadro de transliteración, ya sea del griego o del hebreo. Luego en 2 hojas la tabla de pesos y medidas, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, en peso, longitud, medidas de áridos y medidas de líquidos para comprender el concepto bíblico en base a este cuadro, y también la lista de abreviaturas usadas en la Biblia de Estudio para Mujeres, Reina Valera 60. Y así comienza la Biblia propiamente dicha. Y quiero contarles de todas las herramientas. ¿Por qué? Porque dando vuelta a la página tenemos aquí la introducción al libro de Génesis. Así que hablemos de las herramientas. Cada una de las herramientas tiene la información y los temas claves de ese libro, y allí nos revela la importancia del libro para las mujeres y una guía para estudiarlo. Todas las introducciones de la Biblia van a tener este formato que lo vamos a ver en el libro de Génesis. En principio, ¿quién escribió el Génesis? Luego, ¿a quién estaba dirigido? Luego, ¿cuándo se escribió? Luego, ¿dónde ocurrieron los eventos? Luego, ¿de qué trata Génesis en sí mismo? ¿Por qué deben las mujeres leer Génesis para la aplicación exclusivamente para la mujer? ¿Y cómo leer el Génesis? Y esto es general, por supuesto. Luego tenemos un bosquejo que, de acuerdo a cómo sea la extensión del libro, va a ser más largo o más corto. Por último, lo que cada introducción de los 66 libros de la Biblia tiene también en la parte inferior, una tabla de cronología, una línea temporal donde nos van a ubicar en los años que corresponden y el acontecimiento principal
principal bíblico que va a suceder en esa línea cronológica. Y luego comienza el texto bíblico. En sí el diseño es muy bonito. ¿Por qué? Porque combina tipografías muy lindas con cuadros, combinando los colores maíz y aceituna. Realmente es muy pero muy bonito. Son colores pasteles, son tipografías llamativas, son combinaciones de diferentes tipos de letras, tanto para los comentarios de la Biblia como para la Biblia en sí misma, como para los cuadros y diferentes herramientas que vamos a ver en cada una de las hojas de esta Biblia de estudio para mujeres. En sí vamos con el formato. El formato es 2 columnas del texto bíblico a la izquierda, 2 columnas del texto bíblico a la derecha. Luego de una línea leve tenemos ahí las 2 columnas del comentario bíblico a la derecha y 2 columnas del comentario bíblico a la izquierda. Ahora, dentro de sus herramientas también vamos a encontrar las siguientes y que están ubicadas sea tanto en el contexto de la ubicación del texto bíblico como también en el contexto de la ubicación de las notas de estudio. Y ya que dije notas de estudio, comencemos describiendo las notas de estudio. Esta Biblia de estudio en particular tiene casi 6.500 notas para el estudio, totalmente aplicables a la vida de la mujer. Si bien hay temas y conceptos que son más volcables de modo universal a hombres y a mujeres, en este caso la Biblia siempre vuelca el comentario y la aplicación hacia la vida de las mujeres y cómo Dios quiere que la vivan. Tipografía 7 en las notas de estudio y viendo aquí su diseño, marcando el pasaje que se va a definir o a describir en color aceituna y luego cada una de las palabras del texto o los textos que involucran ese comentario donde marcan la relevancia de las palabras principales con negrita y así a lo largo de todo el texto bíblico con el mismo formato de las notas de estudio. ¿Te gusta el video? ¡Suscríbete! ¿Te gusta el video, joven? ¡Suscríbete! Dale, que ¿me pego? No. Bye, bye. Luego tenemos también la herramienta llamada cuadros de doctrina. ¿Y cómo la identificamos? ¿Por qué? Porque al principio dice doctrina, ¿sí? Son cuadros en gris donde el título va a estar en color aceituna y luego el texto también en una tipografía de tamaño similar a la de las notas de estudio. Estos cuadros de doctrina presentan las definiciones claras de los fundamentos de la fe cristiana y de estas creencias fundamentales de la palabra del Señor en nuestra vida cristiana. Así están distribuidos durante todo el texto bíblico con múltiples temas que realmente son muy edificantes saber acerca de ellos para comprender el texto bíblico y para aplicarlo en una vida de amor y devoción al Señor. Para los que se interesen del tema, el texto bíblico es versión Reina Valera 60 y es continuado, ¿sí? Lo que significa que todos los versículos bíblicos están en un mismo párrafo, no es versículo a versículo en renglón diferente, sino que todo en un mismo párrafo, es un formato continuado de texto bíblico. Y las referencias del texto bíblico siempre van a estar ubicadas por debajo del texto bíblico antes de que comiencen las notas del estudio bíblico, allí diciendo cada versículo y cuál es su pasaje paralelo. Los pasajes de referencia no son muy extensos, pero son lo suficientes para poder interpretar de manera correcta la Biblia a través de la Biblia. Recordemos ese axioma muy importante. Luego vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia y el índice de todas estas herramientas lo vamos a ver al final, pero ya va a llegar el cuadro de preguntas difíciles. Y aquí es una exquisitez. ¿Por qué? Porque va a presentar temas diferentes donde decís, bueno, ¿qué respondo frente a esto? Ahí va a estar la pregunta y ahí va a estar la explicación, la respuesta con información, con versículos bíblicos, con puntos y subpuntos que de acuerdo a la extensión de la respuesta van a darnos el argumento necesario para responder ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, sobre todo frente a los pasajes que son de difícil comprensión. Allí, muy pero muy bueno, todos los 76 cuadros de pregunta difícil. Sí, excelente, la verdad, muchísimo para poder leer en esta Biblia. Ahora, para seguir avanzando, tenemos los perfiles biográficos de mujeres de la Biblia. 100 profundos perfiles biográficos de mujeres de la Biblia, ubicados durante todo el contexto bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento.
con amplia información sobre los trasfondos de las mujeres de la Escritura. Realmente algo muy edificante, la Biblia de estudio para mujeres, que normalmente uno la ve y por allí dice, bueno, ¿qué será? ¿No? Y tiene tantas herramientas y seguimos. Por si no lo dijimos, la Biblia tiene una letra muy legible, tipografía número 9, la verdad se lee muy bien, la hoja es bien blanca, la tinta está muy bien impresa en todos sus colores. A mí me gustó muchísimo el diseño y el tipo de impresión, la verdad muy bueno. Y de acuerdo a lo que se dé en el contexto de cada pasaje, vamos a tener otra herramienta llamada el estudio de las palabras. Sí, el estudio de palabras. Siempre van a estar ubicados en la parte inferior, abajo de todo lo demás, para poder resaltarlo en la parte inferior. Allí, con un cuadro en color cremita, en color arena, sí, tenemos allí el estudio de las palabras, donde se dice la palabra en castellano y luego allí se le da una descripción de esa palabra para comprender su contexto y su aplicación en aquel tiempo y también hoy, por supuesto. De esa manera podemos comprender las palabras claves de la Biblia en sus 630 estudios de palabras que tiene esta Biblia de estudio para mujeres de Editorial Holman. Y si hablamos de herramientas que tengan texto extenso, son los artículos sobre feminidad bíblica. Sí, las mujeres de la Biblia, la feminidad que se ve allí plasmada en la palabra del Señor. En cada uno de los 72 ensayos distribuidos a lo largo de la Biblia sobre feminidad bíblica, vamos a encontrar una pregunta que va a ser el disparador del texto y la respuesta y el desarrollo del mini ensayo sobre esa temática. Así a lo largo de toda la Biblia con este diseño muy particular donde combina tipografías diferentes, una tipografía muy legible, puntos y subpuntos, desarrollo de temas y versículos y pasajes de la Biblia para ampliarlo. Ideal para dar charlas al respecto de ese tema, sea para mujeres o también orientado a cualquier tipo de creyente que quiera crecer en la fe. A lo largo de todo el texto bíblico también vamos a ver cuadros explicativos sobre diferentes temáticas que explican el contexto de ese pasaje y que lo amplían dando pasajes bíblicos, textos informativos, ampliando la información para comprender a nivel global cada tema. Esta herramienta es muy ideal para aquellos que nos gusta saber más, no solamente con lo que dice ese pasaje, sino todo lo demás que está explayado. Así también mostrándonos términos bíblicos en los idiomas originales y cada uno de las descripciones y pasajes de la Biblia donde se encuentran. Muy buenos todos estos cuadros que el índice también lo vamos a encontrar al final de la Biblia. Recordemos que la Biblia de estudio para mujeres de Editorial Holman también tiene algunos gráficos dentro de su contenido para poder mostrarnos cómo eran, por ejemplo, el tabernáculo u otros elementos o ciudades que aparecen en el texto bíblico. Ahora, algo que es muy particular y que se repite en los 66 libros de la Biblia es que al final de cada uno de los libros vamos a tener, en principio, el artículo devocional grabado en mi corazón. ¿Qué debo grabar en mi corazón? ¿Qué es lo más importante de ese libro? ¿Sí? Entonces, a partir de allí tenemos el contenido que es como la base relevante del libro en cuestión. Luego de ese devocional llamado, mini devocional llamado grabado en mi corazón, que está detrás de cada uno y finalizando cada uno de los libros de la Biblia, puede haber alguna ilustración, puede haber algún mapa usando toda una hoja, un mapa grande, y también el cuadro de las conexiones. Allí, en ese cuadro de conexiones, siempre va a tomar una verdad escritural con un pasaje bíblico en particular y luego nos va a dar la lista de todos los pasajes que relacionan o conectan esa verdad escritural con otros pasajes de la Biblia. Allí vamos a tener algunos renglones para hacer anotaciones y luego un leve texto legible en color gris donde nos dice cómo debemos abordar la hoja de conexiones. Allí nos habla de leerlo, de orar, de pedir ayuda al Señor, de escribir. Bueno, nos va a dar allí ciertas indicaciones para hacerlo. Y así pasando por todo el Antiguo Testamento, viendo las introducciones a cada libro, las notas del estudio, los bosquejos de contenido, las doctrinas, los perfiles de personajes, los estudios de palabras, las preguntas difíciles, los textos de feminidad bíblica y los textos grabados en tu corazón y también todo lo referente a lo que tiene que ver con los artículos ubicados al final de cada uno de los libros. Y luego al llegar a
Malaquías. Directamente luego de Malaquías, grabado en mi corazón, tenemos el comienzo del Nuevo Testamento. Así, con el libro de Mateo y todas las mismas herramientas que hemos descrito hasta ahora. Cabe señalar que esta Biblia de estudio no tiene palabras de Jesús en rojo, pero sí tiene muchísimas herramientas a lo largo del Nuevo Testamento. Más, les diría que en el Antiguo Testamento, sobre todo en lo que se refiere a cuadros. Pero eso lo vamos a ver al finalizar y ver el índice, donde le vamos a intentar mostrar en detalle todos los cuadros que tiene para que puedan verlo en el video y decir, che, esta Biblia realmente es muy potable. Así pasará por todo el Nuevo Testamento con todas las herramientas que ya nombramos para llegar finalmente al libro de Apocalipsis. Y luego del libro de Apocalipsis tenemos las herramientas que se encuentran al final de esta Biblia. Y en principio, llegando a Apocalipsis capítulo 22, dando vuelta a la página, tenemos aquí la Biblia de estudio para mujeres, donde tenemos una maqueta de la Biblia explicando cada una de las herramientas que estuvimos analizando a lo largo de este video. Y luego llegamos al punto que yo les dije que me pareció extraordinario, que es el índice de todas las herramientas que tiene. En principio, el índice de los cuadros. Fíjense, lo vamos pasando muy despacio para que puedan ver la cantidad de cuadros que tiene con sus temas en una y otra página, diciéndonos en sí el título y en la página donde se encuentra. Luego los cuadros de doctrina, de explicación de doctrina, comenzando en una página, hablando de todo lo que sucede y presentándolo en una siguiente página. Y así diciéndonos el tema y la página donde se encuentra. También la feminidad bíblica, los textos de feminidad bíblica. Y ahí están todos y cada uno de ellos con las páginas donde se encuentran. Y si en algún caso el tema tiene más cuadros, por ejemplo el hecho del matrimonio tiene 3 cuadros en diferente contexto bíblico, bueno, ahí nos va a decir en qué página se encuentran. Luego sigue aquí el índice, hablándonos del índice de los perfiles de personajes. Aquí están todas y cada una de ellos, hablando del personaje, del tema que involucra a ese personaje y la página donde se encuentra. Fíjense la cantidad de mujeres, 100 perfiles biográficos de mujeres. Luego aquí está el índice de las preguntas difíciles sobre cada uno de los temas y la pregunta que va a desarrollar en ese artículo de preguntas difíciles y la página donde se encuentra también. Y así llegamos al final de este índice de materiales auxiliares. Luego tenemos una página de reconocimientos de la Biblia de estudio para mujeres. Luego sigue con las citas. Las citas. Allí va a ser una especie de bibliografía de los textos que se utilizaron para cada una de las citas en cada uno de los libros de la Biblia que amerita. Luego una lista de colaboradores a los cuales le reconocen su trabajo a través de este artículo. Y finalmente tenemos la herramienta de la concordancia. Una concordancia de la Reina Valera 60 que nos va a dar un texto muy bien diseñado, siguiendo todo lo que es el modelo de la Biblia, con el color aceituna, negro, muy legible y explayando todas las verdades escriturales acerca de la palabra en cuestión que vamos a estar buscando. Así a lo largo de toda la concordancia. Para llegar al final de la concordancia con algunas hojas en blanco para anotaciones, para abordar los 8 mapas que tiene esta Biblia a todo color, en colores pastel, muy pero muy legibles. Y así terminamos con la reseña de esta Biblia de estudio para mujeres de editorial Holman. Realmente me ha gustado mucho, no solamente el formato, el diseño, sino el contenido, la palabra, los comentarios, cada una de las herramientas que tiene. Ha hecho de esta Biblia una Biblia muy potable que recomendamos totalmente en el canal. Así que si querés conseguir esta Biblia, por supuesto, ingresá a los links de compra de Amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado. Pero si sos de Argentina y querés realmente adquirir esta Biblia para tu esposa, para tu madre, para tu hija, para vos, bueno, comunicate al número que aparece en pantalla y te vamos a atender con responsabilidad. Recuerden que la mayoría de las Biblias que nosotros vendemos tienen promoción con funda de regalo, así que aprovechalo al máximo y porque estamos aquí para bendecirte. Espero que te haya gustado este video, y por sobre todo no te vayas de este video sin hacerle caso ¿a quién? ¡A mis hijos! Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita.
Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!